Nos encontramos en la hermosa ciudad de Trujillo, donde detallaremos los diferentes acontecimientos que sucedieron en esta ciudad. Trujillo es una ciudad maravillosa ubicada en el noreste de la República del Perú, cuyas características son el sol radiante, clima cálido, sus playas, arquitectura colonial, maravillosos sitios arqueológicos, una combinación de lo moderno y lo clásico, cuyas calles guardan una increíble historia. Es la capital de la provincia de Trujillo, que hace parte del departamento de La Libertad. Cuenta con una población de 914.000 habitantes. Esta le hace la tercera ciudad más poblada del país. En cuanto a historia, conversamos con el docente Max Orbegoso, quien nos brindó información acerca de la fundación de esta hermosa ciudad. Las 5 primeras ciudades fundadas aquí en Nueva Castilla, que después fue el Virreinato del Perú y hoy es el Perú, San Miguel, de Tangarará, la ciudad de Cusco, la ciudad de Jauja, Trujillo y finalmente la ciudad de Lima. Para fundar una ciudad se tomaron en cuenta algunos requisitos. Por ejemplo, la ubicación geográfica, ¿no? O estratégica. Además de la ubicación muy especial, también tomaron en cuenta la abundancia de recursos naturales y el Valle del Chimo, porque ese es el Valle del Chimo, el Valle del Reino Chimo, ofrecía sus recursos naturales, abundante agua, tenemos el río Moche, la agricultura en el Valle, ¿no? Del Chimo, agricultura tradicional, tenemos maíz, tenemos diferentes recursos, ¿no? El tercer factor que se tomaba en cuenta es la abundancia de mano de obra a quienes explotar, indios a quienes explotar, porque los españoles explotaban las tierras y explotaban los indios de esas tierras. Recordemos que Trujillo se fundó porque está ubicada cerca a la antigua capital del reino Chimú, Chanchán. Y entonces en Chanchán, que es una ciudad de largo enorme, tenemos pues a mucha gente, ¿no? Que fueron traídos aquí para ser explotados, ¿no? En la construcción de diferentes, ¿no? Edificios, viviendas, en fin, y que fueron la mano de obra barata para los conquistadores. El nombre de Trujillo hace mención a la ciudad donde nace Francisco Pizarro, Trujillo de Extremadura, Trujillo de Nueva Castilla. Es que era una costumbre en esa época comparar a los lugares de España, las características climáticas, el relieve de repente de la población, con los territorios que se iban conquistando. Entonces, en honor a la ciudad donde nace Pizarro, justamente el nombre de aquí, Trujillo de Nueva Castilla. Y podemos comparar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Santiago de Compostela de España, Santiago de Chocó del Perú, Jaén de Bracamonte, Jaén de España, Jaén de Bracamonte del Perú, Cartagena de España, Cartagena de Indias en América. Entonces el nombre justamente menciona a la cuna de origen de Francisco Pizarro, ¿no? Trujillo de Nueva Castilla. Uno de los hechos que marca la historia de Trujillo es la declaración de su independencia. Este suceso, sin lugar a duda, es muy importante para todos los trujillanos y queda grabada en la historia de nuestro país. Cuando llega don José de San Martín con la corriente libertadora del sur, se establece todo un movimiento para lograr esa tan anhelada independencia, pero don José de San Martín le faltaba el apoyo de algunas principales urbes. Y es aquí donde sobresale el patriotismo de los trujillanos de aquella época, la cual, según sus intereses, según la necesidad, según el llamado de la patria en ese momento, pues se decide apoyar aquel movimiento independentista. Tuvimos la oportunidad en la cual Trujillo demostraría al Perú sobre su interés por lograr esa tan anhelada independencia. Y es así donde el 29 de diciembre de 1820, 6 meses antes que Lima, Trujillo proclama su independencia. Y ahí sobresale el pueblo, el intendente, el cabildo, las milicias, que de una u otra manera, pues lograron apoyar aquel hecho, y don José de San Martín lo reconoció, y Simón Bolívar también lo reconoció. Es por eso que con el pasar del tiempo el Congreso le entrega el título de Departamento de la Libertad
y ahora región La Libertad, por haber sido los primeros. La Plaza de Armas de Trujillo es el espacio público más antiguo y representativo de la ciudad peruana del mismo nombre, cuya fundación se realizó en 1534. Está ubicada en la parte central del centro histórico de Trujillo y a sus alrededores encontramos al edificio del Palacio Municipal, la Catedral de Trujillo, el Arzobispado de Trujillo, entre otros. En un inicio, en el centro de la Plaza de Armas se encontraba una pileta tal y como la tienen muchas plazas de armas a nivel nacional. Dicha pileta de mármol carabambino fue una donación del hacendado don Pedro de Madalangoita Sáenz de Zárate, que tuvo que recorrer varios días, caminos de herradura para llegar a Trujillo desde el Ande de la Libertad. Sin embargo, cuenta la historia que pasaron más de 80 años hasta 1929 que la hermosa pileta fue retirada. Actualmente se encuentra en la plazuela El Recreo, para instalar lo que hoy en fotos recorre el mundo. Sí, amigos, estamos hablando del Monumento de la Libertad, la cual es una obra del escultor alemán Edmundo Müller, quien fue contratado por la Comisión del Centenario de la Libertad de Trujillo en diciembre de 1820. Hoy en día la Plaza de Armas se luce de esta manera y sigue siendo un buen lugar para visitarlo en familia. Otro hecho importante para todos los trujillanos es la construcción de la catedral. Esto debido a la gran cantidad de fieles católicos que tiene la ciudad de Trujillo. A continuación, les contaremos acerca de su infraestructura y los cambios que ha tenido a lo largo de su historia. En toda fundación de las ciudades que empiezan como villas, por ejemplo, la fundación de la villa de Trujillo, en el contexto de la conquista, se va a hacer un trazado, ¿no? en el espacio donde se está eligiendo para dirigir la futura villa, la futura ciudad. Pero hay que tener en cuenta que ahí son procesos que van de la mano con títulos, se fundan como villas y más adelante ya tienen el título de ciudad. Es en estos espacios de distribución espacial y territorial en donde se van a elegir los espacios para los solares de los primeros vecinos, como también los espacios para que se erija y los cabildos, que son los espacios donde se va a regir la autoridad, ¿no? Política, social, económica también, las casas de tributación, por ejemplo, como también la iglesia, ¿no? Las iglesias con sus espacios religiosos, ¿no? En este caso se crea el espacio para que se pueda erigir ahí la primera iglesia matriz, que no es la misma que vemos en la actualidad, ¿no? La primera iglesia matriz, según un estudio del profesor Ricardo Morales, que tiene un artículo muy específico en torno al estudio de la arquitectura y la evolución arquitectónica de esta iglesia matriz, vemos, por ejemplo, que no es la que vemos, ¿no? La primera es elaborada o construida con materiales incipientes, quizás muy rústicos, construido con una nave y quizás una torre, y que conforme los acontecimientos históricos que han acaecido en la ciudad, como por ejemplo los terremotos, que trajeron al piso, al suelo, todos los monumentos arquitectónicos de esa época, van a proyectarse nuevas construcciones. Y es ahí en donde se va erigiendo poco a poco la construcción de de nuevos templos, en este caso, en la arquitectura, y la iglesia que vemos ya va a ser una iglesia, pues, que para el siglo XVIII, con la llegada del obispo Martínez Compañón, pues va a ser reformada, ¿no? Va a ser embellecida. Incluso vemos que en su obra máxima, Trujillo del Perú, muestra pues, diferentes planos de la planta, incluso de las criptas, ¿no? A propósito, que hay que tener en cuenta que mientras que no existen los famosos cementerios generales, que es una tendencia ya más ilustrada en la postrimería del siglo XVIII en Europa y aquí en América Española, es que los enterramientos se daban en estos espacios, en las iglesias, en los templos. Y ahí obviamente vemos pues un contexto variopinto en donde se reflejan pues las estratificaciones sociales, ¿no? Quienes tienen más estatus económico son enterrados quizás en los mismos templos y los que no, o los que van en un estrato social un poquito más inferior, en los diferentes espacios, como por ejemplo en los atrios, ¿no? En las afueras, pero en Tierra Santa. La Tierra Santa, lo más próximo en este contexto virreinal, son los espacios religiosos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todavía está presente un pensamiento escolástico, ¿verdad?, propio de la época. No se puede juzgar con ojos del presente al pasado, entonces es propio de la época.
Entonces, los templos religiosos han tenido esa funcionalidad, ¿no? Y no solamente la iglesia catedral, y las diferentes iglesias de las diferentes órdenes religiosas han funcionado en Trujillo, bueno, a nivel, pues, del territorio virreinal, ¿no? Hay un momento en la historia de Trujillo que sin lugar a duda ha dejado huella. Y digo esto porque pasó por nuestras hermosas tierras nada más y nada menos que César Vallejo. Sí, este poeta de talla mundial pasó por nuestra ciudad. Y a continuación veremos cuál fue su recorrido. César Vallejo Mendoza es el poeta más universal de nuestro país. Nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892. Luego de estudiar en Huamachuco, pasó a vivir a Trujillo de 1910 a 1911. Después de una breve estancia por Lima y Huánuco, pasó a vivir nuevamente a Trujillo de 1912 a 1921. Entre 1913 y 1914, Vallejo estudió la carrera de Filosofía y Letras en la mencionada universidad. Además de ello, tuvo como compañeros a los integrantes del Grupo Norte, entre ellos Víctor Raúl Haya de la Torre. Además, entre 1915 y 1917 estudió en la Facultad de Jurisprudencia, actualmente llamada Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Debido a sus notas sobresalientes, Vallejo fue premiado con la Contenta de Bachiller. El 22 de septiembre de 1915 sustenta su tesis El romanticismo en la poesía castellana, la cual tiene como nota 18 puntos, además de las menciones sobresalientes. La copia de esta investigación fue restaurada en el 2014. Actualmente se encuentra custodiada en los archivos de la Universidad Nacional de Trujillo. El Hotel El Arco, donde César Vallejo vivió durante los años 1913 y 1917, aún se encuentra de pie. Está ubicada en la esquina de los Jirones Orbegoso con San Martín. La habitación que ocupó se encuentra en el segundo piso, en el pasadizo del balcón corrido, frente a la calle San Martín, quinta cuadra. En 1917 fue profesor del primer año de primaria del Colegio San Juan, que en ese momento funcionaba en otro local. Como director se encontraba el doctor Juan de Dios Lora y Cordero, miembro también del Grupo Norte. Como discípulo tuvo al niño Ciro Alegría, el autor del Mundo de Sancho y Ajeno. Uno de los momentos más difíciles para Vallejo fue en 1920, debido a que fue acusado por Pedro Lozano de haber incendiado la casa de los Santa María en Santiago de Chuco. Pasó 120 días en cárcel trujillana. Este hecho lo marcó de por vida. Y estos fueron los hechos más importantes que sucedieron en la ciudad de Trujillo. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.